Esteban Paulón, quien, bueno, reitero, en algún momento ha venido como funcionario del gobierno provincial anteriormente, pero en este caso con el traje de aspiraciones a ocupar una banca en el Congreso Nacional. Esteban, ¿cómo va? ¿Qué Bienvenido, tal? ¿Cómo buenas están? tardes. Una alegría volver. Bueno, Estuve también por Zoom en la pandemia, alguna que otra exacto, es ocasión. verdad, es verdad. Ahí como activista, ¿viste? Tenemos varios gorros, así que depende del momento. En este caso, Multitasking. sí, totalmente. Bueno, pero las candidaturas tienen una parte de Sí, activismo. sí, por supuesto, porque aparte uno lleva una agenda, hay que convencer, y bueno, también expresar algunas ideas, así que sí, tiene mucho de activismo y también, al menos en la concepción que yo tengo de la política, cuando fui funcionario, fui un funcionario activista porque entendía que también donde estaba actuando había mucho para modificar. Uno no es que dice, bueno, tengo a cargo tal área y de golpe se abren las puertas, sino que a veces hay que golpear, a veces hay que patear un poquito. Claro, obvio. Así que siempre esa es la filosofía, así que espero ir a la Cámara de Diputados en el mismo rango de activista porque hay un montón de leyes y de cuestiones que trabajar y que sancionar en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué hay que ir a llevar como estandarte de Santa Fe a la Cámara de Diputados? Mira, creo que venimos de una práctica donde muchas veces los candidatos y candidatas que son electas por los partidos políticos, muchos de ellos, muchas de ellas, al llegar a Buenos Aires se olvidan un poco de Santa Fe y se olvidan de la agenda que propusieron en la campaña y terminan respondiendo más al proyecto nacional que los ha elegido que a los intereses de quienes nos votan, de quienes nos van a votar el 13 de agosto en la primaria y después el 22 de octubre en la general. Y el socialismo históricamente ha ido a defender a la provincia de Santa Fe. Nosotros somos una provincia que aporta, el año pasado aportó el 13% de los recursos que el gobierno nacional recaudó y volvieron a la provincia menos del 6%, pero no solo eso, porque uno obviamente en un país federal debiera, obviamente las provincias que más capacidad tenemos aportamos para un desarrollo armónico del país, sino que también en las transferencias discrecionales recibió muy poco, prácticamente ninguna obra. Aburre pedir por el puente carretero, que ahora está en reparaciones porque no da más. Desde hace 20 años se promete esa obra, nunca llega. Siempre está en el presupuesto, nunca llega. Por supuesto, ni que hablar del acuerdo por la deuda histórica que pelearon Hermes Wiener, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz en la Corte, donde el gobernador Perotti hizo un acuerdo muy malo del que todavía no se vio nada. Unos bonos que aún no se emitieron, no se sabe bien cuál es el monto que se va a conseguir. Los municipios y comunas que esperaban esos recursos, porque eso es un recurso coparticipable, no lo están recibiendo. Autopista 34, autovía 33, obras necesarias para los puertos de Rosario y Santa Fe. Están realmente muy activos los puertos y necesitamos adecuar infraestructura, nada de eso viene. Y en Ruta 11. Ruta 11, me estoy yendo a la tarde a Reconquista, sí. Ahí me santiguo y con enorme paciencia porque la verdad que la Ruta 11 está cada vez en peores condiciones. Ni que hablar de lo que es la seguridad pública. Nosotros tenemos en Santa Fe, a veces focalizado más en Rosario, pero la ciudad de Santa Fe lo está empezando a vivir. Hace pocos meses amenazaron al intendente de Venado Tuerto, a Leandro Chiarella, una crisis de inseguridad que está y de violencia urbana que deriva principalmente de un delito federal, que es el narcotráfico. Nada de recursos. Santa Fe es la cuarta provincia que menos recursos recibe para seguridad pública de la nación, teniendo una crisis con un delito federal. No están los juzgados, no está la reforma de la justicia, no están las fiscalías, no está las fuerzas federales que tendrían que estar en Santa Fe, porque no es que la droga se produce en Santa Fe o en Rosario. Viene a través de la Ruta 34, que es una ruta nacional, viene y va a través de la 11, viene y va a través de la hidrovía. La verdad que tenemos un gobierno provincial que cuando el gobierno nacional le dio el manejo de la hidrovía a un intendente del conurbano bonaerense no dijo nada. Y Santa Fe es la provincia que tiene 800 kilómetros de su litoral, de su ribera, en el Paraná, con la hidrovía, que no solo es nuestra columna vertebral en cuanto a lo que tiene que ver con la producción, con la exportación, sino también un lugar por el cual atraviesan muchísimas cuestiones que tienen que ver con el tráfico y lo hemos visto en algunos de los allanamientos. Entonces creo que es importante que vayamos a la Cámara de Diputados de Santa Fe, en mi caso acompañar a Mónica Fein,
está terminando su mandato Enrique Esteves, que fue candidato a intendente en Rosario, y eso abrió la posibilidad de una renovación en esa representación. Quiero ir a la Cámara de Diputados de la Nación a acompañar a Mónica, a seguir defendiendo los intereses de la provincia. Esperamos a partir del 10 de diciembre con un gobernador también que no tenemos duda va a ser Maximiliano Puyaro y que se va a poner la camiseta de Santa Fe para defender lo que realmente merecemos y que nuestra gente no puede esperar más. Esteban, hablabas recién sobre el impacto del narcotráfico en las grandes urbes de la provincia. Además de las tareas propiamente punitivas que le corresponden al estamento judicial y también al estamento policial, ¿qué hay que hacer en materia de contención social y para revertir esa situación, el impacto que tiene el narcotráfico en la vida social de los pibes, de las pibas, de los barrios? ¿Y qué se puede hacer desde el Congreso en ese sentido? Indispensable esto porque no hay ninguna solución solo con la persecución, ¿no? Tenemos toda una realidad social cuando vemos todo lo que es la situación de los mal llamados soldaditos en los distintos barrios de algunas de nuestras ciudades. Eso deriva de la inequidad, de la desigualdad y de la exclusión social. Y justamente cuando uno piensa que durante el gobierno de Miguel Lifchit, 2015-2019, habían bajado mucho los índices de violencia, de crimen, de asesinatos violentos en nuestra provincia, había una correlativa política social, que era el Nueva Oportunidad, el Plan Abre, invirtiendo e integrando los barrios, y esto es fundamental. Nosotros tenemos una propuesta concreta, que es la constitución de las mesas de seguridad barrial, que si bien parece un poco lejano del Congreso de la Nación, esto tiene que estar por ley para que tenga recursos y para que se articulen, sobre todo las fuerzas federales, porque si no, los vecinos y las vecinas, que son quienes están en el territorio, hablan en un registro, las autoridades van en otro registro. Este mecanismo de las mesas barriales de seguridad comunitaria sienta en la misma mesa a las fuerzas federales, que son las que tienen que perseguir el delito complejo, el lavado de dinero, el narcotráfico, con las organizaciones del barrio y con vecinos y vecinas para implementar estas políticas públicas que necesariamente tienen que ser de inclusión social, de capacitación en el empleo, de un ingreso como teníamos nosotros con el Nueva Oportunidad, pero sobre todo de una expectativa de que hay otra posibilidad para la vida de cada uno, porque también cuando estamos en una realidad que a muchos y muchas jóvenes les dice todo el tiempo que no hay otro camino, que no hay otro destino, que esto es lo que toca, que esto no va a cambiar. Bueno, hay muchos y muchas que tal vez tomando un camino corto, que siempre es corto, porque uno dice, bueno, tomo el camino corto hacia ganar dinero, hacia tener algún bienestar económico, y vemos cómo muchas veces también esas vidas terminan tempranamente, ¿no? Entonces volver a recuperar la idea de que hay un proyecto de vida posible, y en eso el Estado tiene que estar súper presente en cada uno de los barrios. Teniendo en cuenta el poco periodo, los pocos días que faltan para las PASO, teniendo en cuenta los resultados de las PASO que ya tuvimos aquí en Santa Fe y en el resto de las provincias, y esa sensación o ese ánimo de descontento que predomina en un sector de la sociedad con relación a la política, a la vida política, al quehacer político, a los dirigentes políticos, ¿por qué tenemos que ir a votar? ¿Por qué es importante votar? ¿Y por qué es importante la política? Mirá, es central. Yo creo que ha habido algunas cuestiones que le han hecho mucho daño en estos 40 años a la democracia y que han desmovilizado. Vos bien decías, en las elecciones provinciales, las propias nuestras, con una baja participación. Y esta que viene ahora el domingo es una PASO nacional donde hay varios partidos que está medio el partido jugado. Hay una que se vota con diferentes sistemas. Que se vota con diferentes sistemas. Estuve el otro día en una escuela en Alcorta el lunes y las chicas que votaban por primera vez, algunas habían votado por primera vez con la boleta única y ahora esta otra boleta, que se va a encontrar la gente con varios metros cuadrados de boletas, porque vamos a una elección con 24 candidaturas nacionales, es decir, 24 boletas de 4 cuerpos y otras 10, entre 7 y 10 candidaturas provinciales de 2 cuerpos. Hacíamos la cuenta ahí en la escuela de Alcorta, cuando les dije la cantidad, la directora me miró con cara de susto, dijo, ¿qué se viene el domingo? Bueno, hicimos la cuenta de cuántas entraban en cada mesa, son como 20 bancos, pupitres de aula, o sea, hay aulas en donde no van a entrar las boletas. En ese marco tenemos que ir a votar, tenemos que decirle a la gente que es muy importante, porque justamente la democracia y el momento del voto es el único momento en el cual cada ciudadano y ciudadana valemos lo mismo, nuestra opinión vale lo mismo. Después hay
factores de poder, después hay dificultades en la vida cotidiana, después hay gente con más o menos interés, con más o menos capacidad de llegar, y ahí empiezan a aparecer valores relativos de la participación de cada quien. Pero en ese momento, un ciudadano, una ciudadana, un voto, y es súper importante ir, porque también es una forma de defender estos 40 años de democracia. Y sé que hay mucho escepticismo, primero por la falta de respuestas que ha dado la política en estos 40 años de democracia. Creo que en términos de derechos hemos avanzado, creo que ahí hay un capital a construir, creo que en términos de memoria, verdad y justicia hemos avanzado y también hay un capital a defender, pero evidentemente en los temas de la economía, que son los que en el día a día finalmente impactan en la inflación, en si llegás o no a fin de mes, si podés o no alquilar un departamento cuando te querés a vivir solo. Yo tengo 45 años, soy de una generación que a los 18 te buscabas un laburito cualquiera, a veces era laburito medio informal y empezabas a sacar cuentas a ver si te daba para irte a vivir con un amigo, con una amiga, con tu hermano, con alguien, y muchos iniciamos así nuestra independencia económica saliendo a alquilar. Hoy es imposible. Hoy con 2 salarios registrados no te alcanza, si tenés hijos, si tenés algunos gastos fijos, no te alcanza para alquilar. Imagínate pensar en alquilar a los 18 para esa idea romántica de salir de casa y empezar tu vida adulta, entre comillas, mientras estudiás y trabajás y haces otras cosas. Bueno, todo eso que en la vida cotidiana esta etapa de la democracia no ha podido responder, obviamente genera escepticismo. Y después lo otro que también impacta muy negativamente es este discurso de la grieta. Por eso nosotros estamos apoyando la fórmula de Juan Schiaretti a nivel nacional, porque creemos que hay que salir de la lógica de la grieta. La grieta, que es un negocio para unos pocos políticos, que son los que se quedan pensando qué negocio hacen, que empezó entre partidos y ahora se trasladó hacia el interior de los partidos. Porque si uno ve la campaña de estas últimas semanas, en Juntos por el Cambio se tiran con todo, ya con carpetazos personales. ¿Quién se separó? ¿Por qué se separó? ¿Quién se acuesta con quién? Después hicieron el juego de la figurita, la figurita del Mundial, porque Larreta le robó la figurita de Vidal a Bullrich, entonces viene Macri y te roba la figurita de Maximiliano Guerra a la otra. Una cosa que en lugar de discutir ninguna propuesta, ahí prácticamente muy político todo. Claro, poco contenido. Y del otro lado, la verdad que va también una elección que ha ido creciendo un poquito en intensidad, con un candidato que decía que ni en pedo lo votaba a Massa, Grabois, que decía yo ni en pedo lo voto a Massa, ni que me den la lista de diputados, y bueno, ahora está diciendo, bueno, pero si pierdo lo voto. Claro, por supuesto, son las reglas de la democracia, pero la gente que ve, ¿qué dice? Cambian a cada rato las opiniones. Y el ministro de Economía, que está hace un año es ministro de Economía, tiene todos los resortes, porque tiene la FIP, la aduana, el control de la comercio exterior, comercio interior, tiene todo el control del Estado, no ha resuelto ningún tema y ahora nos promete que el 10 de diciembre un rayo lo ilumina y de golpe va a encontrar la solución a los problemas de Argentina, ¿no? Y Argentina hoy está en 130% de inflación anual. Habrá visto la gente las remarcaciones la semana pasada, habrá visto la gente y vemos nosotros que vamos al supermercado. No tenemos nadie que nos vaya a comprar, yo voy todos los días al súper, ahora no tanto porque estoy de gira, pero lo poco que estoy en casa siempre me toca el súper y ves los precios, ¿no? Y la carne aumentó el 20% y los lácteos el 12% y el dólar blue, cada cosita que se escapa, atrás van los precios. Entonces tenemos que poder salir de esa lógica de desencanto de la gente, pero de ahí salimos dando respuesta y dialogando. Acá lo que se viene después del 22 de octubre vendrá la segunda vuelta, nosotros aspiramos a que Juan Schiaretti esté en el balotaje y pueda convocar a la mayoría de los argentinos y argentinas a un gobierno de unidad nacional, porque la situación es sumamente grave y nadie va a poder salir solo. Pero creemos que aparte el gobierno de unidad nacional es necesario para no salir de la mano de un ajuste brutal que vuelva a pagar el pueblo, porque acá al final también, en las otras fórmulas, hasta el gobierno, hasta el oficialismo, están viendo a ver quién promete el peor ajuste. Todos están viendo dónde recortan, o sea, ha habido recortes en términos reales de planes sociales más del 30% en lo que va del año por parte del gobierno nacional y también 15% en las jubilaciones. Pero del otro lado también, ¿qué se propone? Otro ajuste. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber un gran acuerdo para, primero, decirle a los acreedores que esperen, que si Argentina no se recupera y no crece, no va a poder pagar. En segundo lugar, empezar a trabajar para incrementar lo que tiene que ver con las exportaciones, que traigan los dólares genuinos, que es uno de los grandes problemas que Argentina necesita, y ordenar algunas cuestiones de la macroeconomía, que no implica ajuste, pero sí ordenar
ordenar algunas cuestiones que se han desordenado y que hacen que se incremente expectativas y la emisión y las LELIQs y todo esto que escuchamos todos los días que no sabemos bien qué es, pero que en definitiva es lo que explica el 120-130% de inflación. Hablabas recién de un capital que hemos conquistado en estos 40 años de democracia que tiene que ver en materia de derechos civiles, sobre todo derechos civiles, sociales. A fuerza de militancia. Claro. A fuerza de militancia, a fuerza de mucha lucha de colectivos. Y hay un rival de todo eso dentro del mapa político que está identificado en la figura de Milei, que también puede uno analizar que cristaliza el pensamiento de un sector de la sociedad. Si no, no estaría en la Cámara de Diputados de la Nación. Frente a eso también hay que dar batalla en el Congreso. Totalmente. Mirá, yo voy con dos agendas principales al Congreso. Una es la de la defensa de la provincia, obviamente, porque soy un ciudadano de acá y quiero defender a mi provincia para que estemos mejor. Y la otra, obviamente, es la defensa de los derechos. O sea, vos decías que he venido varias veces, fundamentalmente como activista LGBT, como un activista gay. Fui parte de todo lo que fue la campaña por la ley de matrimonio igualitario y identidad de género desde adentro. Yo siempre digo que yo milito en el socialismo desde que tengo 15 años y siempre había estado más vinculado a lo ejecutivo. Trabajé con Hermes Wiener, trabajé con Miguel Lifchitz, trabajé con Mónica Fein y en el año 2007 me convoca Silvio Asburger como secretario parlamentario del bloque socialista. Fue la primera vez que yo descubrí el Congreso, que me parecía lo mismo que le parece a la mayoría de la gente, que es un lugar medio que no pasa nada y que tanto hablan y no resuelven nada. Yo decía, no, nosotros en la gestión proyectamos, presupuestamos, ejecutamos y lo ves. Y fui al Congreso con mucho prejuicio y la verdad que encontré que cuando uno trabaja, se compromete, pone todo lo que tiene que poner, realmente se puede cambiar la vida de la gente también con una ley. Y me tocó en primera persona. A mí me tocó como empleado del Congreso, como asesor y como secretario parlamentario, junto a un grupo de compañeros y compañeras, empujar desde adentro esas leyes y ver lo que esa ley implicó, no solo para mí en términos personales, que en ese momento ni pensaba casarme, ni tenía ningún familiar cercano que estuviera en un proceso de transición de género, entonces sí tenía mis compañeras trans del movimiento, pero no era algo que me tocaba personalmente, sino que lo veía como una reivindicación colectiva y pude ver lo que se puede hacer si uno es serio, trabaja y empuja lo que tiene que empujar. En un contexto complejo, porque también ahí hubo que juntar esa mayoría para aprobar en diputados y en el Senado la ley, sobre todo la de matrimonio igualitario. La identidad de género salió un poquito más fácil. Años después lo vi más acompañando al movimiento feminista con el derecho al aborto. Entonces digo, bueno, ¿cuánto podría ser como diputado si como activista y como empleado pude empujar cosas? Entonces creo que parte de nuestro trabajo es ir a empujar esos derechos que faltan y también, por supuesto, ir a defender lo que está. Yo sé que es muy difícil en el Congreso juntar una mayoría para derogar un derecho, pero estas voces están, ¿no? Y Victoria Villarruel, que es diputada y candidata a vicepresidenta de Milei, dice hay que volver a la unión, hay que ni volver porque nunca estuvo, hay que ir a la unión civil, el matrimonio debe ser solo para los heterosexuales. Salieron notas bastante odiantes de las infancias trans en los últimos días. Unas cosas muy jurásicas. Esto es un movimiento que está circulando y también la representación es muy importante, por eso también quiero ser diputado, para defender a Santa Fe y para defender todos esos derechos que hemos conquistado. Se me ocurre que los ritmos del Congreso son por ahí bastante diferentes en cuanto al Ejecutivo, la comparación que hacías. Sí, son ritmos diferentes, pero la verdad es que se trabaja, hay comisiones de trabajo. Muchas veces, si uno quiere que una ley avance, hay todo un trabajo más de diálogo, de lobby, de acuerdo, de compartir los proyectos, de encontrar los consensos. Y después nosotros también hemos estado en el socialismo estos últimos 2 años en el Interbloque Federal, que son 7 diputados y diputadas, que en 257 uno puede decir 2,5%, parece nada. Y sin embargo, en un Congreso que está muy empatado, que está en un empate que nos hace fracasar, porque no parece que ninguna ley puede salir. El protagonismo crece. Totalmente, y estos 7 diputados han logrado que se destraben muchos de los temas que estaban pendientes. Incluso logramos que se debatiera en comisiones la ley de humedales, que es una ley que vamos a retomar, que ha empujado mucho Enrique Esteves. Después, por el lobby de los gobernadores, cayó el tratamiento en la Cámara, pero sí logramos posicionar el tema, que se debatiera públicamente y que al menos quienes se oponen empiecen a pagar un costo político. Y lo mismo Mónica Fein en la Comisión de Salud. Es 1 en 31, peor la proporción, y sin embargo ella ha logrado que salga la nueva ley de VIH, que salga la ley de enfermería, que salga la ley que regula los acompañantes personalizados.
Creo que siempre cuando uno va con un proyecto, con una idea y con ganas, se puede, por muy poquito que parezca, se puede hacer la diferencia. Yo quiero ir al Congreso a hacer la diferencia, no a hacer uno de 257, a hacer uno que haga la diferencia por Santa Fe y por todos esos derechos que ya conquistamos. Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ustedes. Gracias.